Listo. Vamos a iniciar la sesión número 11 que tiene como título Partes de la computadora. ¿Ya? Vamos a ver qué es el CPU. ¿De acuerdo? Vamos a estudiar primero qué es el CPU. Dice, ¿qué es el CPU? La CPU es la unidad central de procesamiento. ¿Ya? Escucha, la CPU, esas letras, esas iniciales, es la unidad central de procesamiento, lugar donde se procesa toda la información. Es el cerebro de la computadora. ¿Ya? Aquí en la CPU, como dice su concepto, se va a procesar toda la información. Y también es conocido como el cerebro de la computadora. ¿Ya? Entonces, yo voy a ingresar datos y ¿quién va a procesar? El CPU. Muy bien. Ahora, ¿qué significa o qué es el ingreso de datos? Es la información que se ingresa a la computadora para ser procesada. La CPU se caracteriza por tener las siguientes partes. Chicos, presten atención a estas partes que voy a preguntar en el examen bimestral. A ver, al lado derecho vamos a encontrar un botón que se le conoce como el botón de encendido. Miren, miren allá, por favor. En la parte de arriba voy a encontrar un botón de encendido. ¿Qué te permite hacer? Encender y apagar la computadora. Al costado de ese botón de encendido voy a encontrar un botón más chiquito que se va a llamar botón reset. Contienen varias herramientas. Más abajo de los botones de encendido y reset voy a encontrar una lectora de CD. Permite leer la información de tu CD. Acá yo puedo ingresar un CD. ¿Ya? Más abajo de lectora del CD-ROOM voy a encontrar puerto USB donde me va a permitir memorias USB. Al costadito de la memoria USB yo voy a encontrar el ingreso de micrófono y la salida de audífonos. ¿Ya? Son dos tipos de circulitos. Ahí yo voy a encontrar la entrada o el ingreso del micrófono y la salida de audífonos. Acá en el ingreso de micrófonos me va a permitir ingresar sonidos al CPU, ¿ya? Y en la salida de audífonos permite la salida de sonidos de tus parlantes o audífonos. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las partes de tu CPU, ¿ya? Vuelvo a indicar. Botón de encendido, botón reset, lectora de CD, puerto USB, ingreso de micrófono, salida de audífonos. Estas son las partes de la CPU. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿cómo se procesa la información? Dice, escuchen, ¿ah? La información ingresa al CPU a través de los dispositivos de entrada, como el teclado y el mouse. Procesa la información en la CPU y sale a través de los dispositivos de salida. Es decir, una vez que la CPU haya procesado la información, ¿dónde la voy a poder ver? En el monitor, ¿ya? O también lo voy a poder ver en la impresora o escuchar en los parlantes, ¿no? Es así, mira el proceso de la información. Miren, ingresa, por ejemplo, por el teclado, ingreso datos, la CPU lo procesa y ¿dónde lo observo? En el monitor. Sale la información por el monitor. ¿Ya? Entonces, de esa forma, puedo ir a las partes de la computadora y ver el proceso de datos. ¿De acuerdo?
Copien, por favor, vayan copiando.